A todos ustedes les saludo con mucho gusto este lunes 27 de enero ya de 2025 y claro, unas horas después de un intenso, ¿qué digo intenso? Febril fin de semana, transcurriendo en distintas direcciones la información. Ustedes vieron, por ejemplo, el nuevo diferendo y hay que acostumbrarnos a que eso sea una nota permanente entre el gobierno de Estados Unidos y distintos otros países. Fue particularmente contra Brasil y contra Colombia, en particular en contra Colombia, una vez que Gustavo Petro lanzó, ustedes vieron esas fumarolas que mostraban a un hombre que hablaba de dignidad del pueblo y horas después se dio como en efecto informó tanto la Embajada de Colombia como la Embajada estadounidense, claro está, con los énfasis propagandísticos de los intereses de cada uno de esos gobiernos. También, por supuesto, que vimos estos ecos relacionados con este personaje, porque eso es también eso, un personaje, todo un sujeto que pues concentró la atención de muchos de los usuarios, el Fofo Márquez, y nosotros ofrecimos a ustedes también la opinión. Pero desde nuestro punto de vista, digamos que el elemento más importante es el que tiene que ver con pues los sinaloenses que están decididos a expresar su repudio a gobiernos ineptos como el que representa Rubén Rocha y entonces a la manifestación multitudinaria que esta vez se dio en Culiacán y que también, como hemos visto, reverbera en las redes sociales al canto de sacaremos este güey de la barranca y al grito de fuera Rocha. Se inundaron una vez más las redes sociales, no solo las calles de ahí del estado, en ese entorno de violencia enorme de más de 800 víctimas en los últimos 4 meses. Ya vieron ustedes los distintos perfiles de ese momento histórico, porque eso es también un momento histórico en donde ya pobladores de un estado, y estamos seguros de que esto irá ocurriendo en distintas otras entidades donde gobierna Morena, por ejemplo en Chiapas o por ejemplo en Tabasco y Guerrero, han estado saliendo y decimos, estamos seguros de que esa línea de continuidad mostrará que también los mexicanos de aquellas entidades saldrán a la calle, porque es demasiado, desde luego, digamos, la inseguridad, la violencia como los signos de mayor preocupación que tenemos los mexicanos, como se los comentábamos a ustedes que estaban ya apuntando las principales encuestas, recuerdan, finalizando noviembre y todo diciembre. De hecho, a propósito de encuestas, ya en otro momento haremos el video respectivo. Mi compañera y amiga Orquídea Fong les precisará en la información, pero más de la mitad de los mexicanos, así como se oye, más de la mitad de los mexicanos coinciden con la intervención del gobierno estadounidense para enfrentar la violencia. Esto no es poca cosa, porque parte de lo que les habíamos dicho a ustedes, que la inseguridad es uno de los principales problemas de acuerdo con la sociedad, las principales preocupaciones de acuerdo con la sociedad mexicana, con la mayoría de la misma, junto con el sistema de salud, que también ustedes saben que nosotros permanentemente acudimos a informarles al respecto, y claro está, los visos de corrupción, que a propósito de este recuento de fin de semana, oigan, la corrupción que está apuntando por un desvío de 4,000 millones de pesos a Cuauhtémoc Blanco y las especulaciones ya en los medios de comunicación que aluden a él como uno de los, digamos, personajes que podrían pisar la cárcel, así como se escucha, igual que Cuitláhuac García, el exgobernador de Veracruz. Todo esto que les estoy comentando a ustedes tendrán sus precisiones, la encuesta, el asunto de la corrupción con estos dos personajes exmandatarios de entidades como Morelos y como Veracruz, y todo lo que pues requiere, claro, que ustedes estén perfectamente informados en esta palestra o también, ya lo saben, en la www.etcetera.com.mx o en cualquiera de las otras redes sociales a las que les invito a ustedes a que nos sigan. Estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos por supuesto en Facebook, en la www, como les decía, y aquí para servirles a ustedes con lo más importante y lo mejor de la información. Y cuando decimos lo mejor de la información es que aquí no haya aspavientos,
sino información específica con la que ustedes pueden contar siempre con verosimilitud, porque haciendo un corte de caja, con mucho gusto les digo a ustedes que desmentidos nunca, ni en las propias plataformas que nos hayan advertido fuera de contexto alguna información o sesgada en relación con alguna distorsión informativa, porque en un sentido sesgado sí, hay que decirlo, nosotros se los comentamos a ustedes, sesgado sí porque pues nosotros tenemos posiciones editoriales que hacemos públicas siempre, y que, bueno, pues eso es justamente lo que permite que haya un abanico amplio, diverso y heterogéneo para que ustedes decidan al respecto de cuál es la mejor oferta informativa y de opinión con la que se identifican o las que a ustedes les ofrecen los mejores servicios. Nosotros sí, claro, el adjetivo es muchas veces indispensable, pero también tratamos de que las más sea prescindible en favor del registro de las noticias y en favor también del análisis. Por eso me centro en lo que dijo el día de hoy Claudia Sheinbaum. Ella señaló que se están atendiendo ya las causas para lograr la paz, así dijo, en Sinaloa, y que a diferencia de otros gobiernos, digamos, el gobierno federal no sustituye a gobernadores, y hay una abierta, clara alusión a Rubén Rocha en Sinaloa, y dijo también que si la ola de violencia algo se debe es a, escuchen la palabra, al secuestro del señor Mayo Zambada en Estados Unidos. De aquí se desprenden elementos importantes que vale la pena establecer. El primero, Claudia Sheinbaum le está dando la espalda al pueblo sinaloense, que grita: fuera Rocha, sacaremos a este güey de la barranca por inepto y por ser uno de los causantes de lo que está pasando en el estado, y lo respalda. Le da la espalda al pueblo, repito, y respalda a uno de los principales responsables de la propia violencia, entre otras cosas porque desde hace 4 meses él niega que eso exista. Ustedes se acuerdan cuando hace 2 meses dijo que era un estigma, nada más, y que era una mentira de los medios de comunicación y de los adversarios del gobierno, siguiendo la misma partitura que siguen los gobiernos populistas, en particular el autoproclamado 4T. En segundo lugar, lo que está haciendo Claudia Sheinbaum es reconocer entonces que hay guerra. Esa guerra que siempre han culpado a Felipe Calderón, cuando en efecto después de 2018 lo que hemos visto con esta violencia generalizada es la existencia de una situación de guerra que la propia presidenta al final de cuentas está reconociendo, y al final de cuentas también los mexicanos nos estamos dando cuenta de que no se está haciendo nada porque esa violencia se ha generalizado, como hemos dicho, en los distintos estados. Habría que agregar Guanajuato, habría que agregar Zacatecas, Guerrero, habría que agregar San Luis Potosí también. Ustedes ya están informados al respecto de lo que sucedió este fin de semana en San Luis Potosí y en Guanajuato, de tal suerte que es una situación que, como les hemos dicho a ustedes igualmente, pues se ha generalizado. El asunto entonces es que ella, Claudia Sheinbaum, al dar la espalda al pueblo de Sinaloa, al reconocer que existe una guerra al mismo tiempo, también está reclamando a los Estados Unidos lo que ella llama secuestro del Mayo Zambada, diciéndole a estos grupos del CEO que el gobierno mexicano no tiene nada que ver, que no se enojen con ellos, que eso se debe a lo que hizo Estados Unidos. Y con eso también, además de todo, la presidenta está defendiendo a este personaje que hoy se encuentra encarcelado en Estados Unidos. Ese es el dato, esos son los datos, eso es lo que ella está haciendo, y en consecuencia, como les hemos dicho nosotros respecto de nuestro análisis, es también el gobierno federal responsable de la ola de violencia que vive nuestro país. Y esas son las palabras de ella, Claudia Sheinbaum. Ustedes pueden verificarlos en los distintos medios de comunicación, lo que dijo hoy en su rueda de prensa matutina, y desde luego también en las reacciones que suscitó en buena parte de los opinadores o de los usuarios de los medios de comunicación, afianzándose así la ineptitud y la alianza voluntaria o no de personajes políticos
junto con que están en connivencia con estos grupos del CEO. Ya se ha anunciado, incluso se ha propuesto por ahí alguien que da bien de Morena en hacer ahora una manifestación en favor de Rubén Rocha. Háganme ustedes el favor, pues así es como está respondiendo a este clamor popular. Ustedes lo vieron, que se volcó en las calles y que nosotros seguiremos dándole atención oportuna, informándoles a ustedes en todas nuestras plataformas, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.